diencéfalo, estructuras interhemisféricas, configuración externa del telencéfalo. Vamos a ir, está puesto así a propósito porque es de abajo para arriba. Arrancamos con diencéfalo, vamos a ver algunas estructuras interhemisféricas, y va a hablar, Pedro va a hablar de configuración externa de cerebro, cómo son los lóbulos, las circunvoluciones y la comisura blanca anterior, y termino yo con cuerpo calloso y trígono. Para que se ubiquen, el diencéfalo es toda la estructura que está en la zona del tercer ventrículo. Ustedes cuando dicen, bueno, ¿qué es el diencéfalo? Es los derivados de la vesícula diencefálica o de la vesícula prosencefálica, si se van más atrás en el desarrollo embriológico, que tienen como relación importante el tercer ventrículo, así como los derivados del rombencéfalo eran las regiones del cuarto ventrículo, las derivaciones de la vesícula diencefálica tienen el tercer ventrículo. Tercer ventrículo lo vamos a volver a ver, pero ahora sepan que todo lo que está alrededor del tercer ventrículo es diencefálico, así como todo lo que está alrededor de los ventrículos laterales es el telencéfalo. Lo que está alrededor del diencéfalo se divide el diencéfalo en estos sectores. En el tálamo, la región talámica, que es el núcleo que casi es lo más importante, que está alrededor del tercer ventrículo y está rodeando lo que se llaman los ganglios de la base, está por adentro de lo que llaman los ganglios de la base o los núcleos basales del cerebro, que ya lo vamos a ver en configuración interna. Una porción, esto es para que se ubiquen, esto es anterior, en este espacio, esto es anterior, y esto es posterior. Para que se vayan ubicando, acá está la hipófisis, para que se ubiquen en el espacio. Todo esto que está acá es el cuerpo calloso. Acá está la placa cuadrigémina del mesencéfalo, ¿ven? Acá está el mesencéfalo. Esto que está saliendo acá, ¿qué puede ser? Fíjense, esto que está acá es el espacio perforado posterior. Entonces, este nervio, ¿cuál puede ser ese que está ahí saliendo en el espacio perforado posterior? ¿Cuál es? El oculomotor. Perfecto, el tercer par, el motor ocular común. Muy bien, entonces todo esto es arriba, esto es craneal, esto es caudal, esto es anterior o ventral, esto es posterior. Por debajo del tálamo tiene una estructura subtalámica, bien pegadito debajo del tálamo, por debajo del tálamo, y una que está más adelante y más abajo, que es el hipotálamo, y una estructura que está encima de la placa cuadrigémina, que es el epitálamo. Esas son las regiones. Van a leer también en algunos libros, sobre todo del Gray o el Carpenter, que hay también otra porción que se llama metatálamo, que está relacionado con la vía visual. No lo vamos a tener en cuenta. Esta es la principal división funcional de lo que tiene el tálamo. El tálamo o el diencéfalo es la porción del sistema nervioso que regula las sensaciones, la cuestión sensorial. Tengan presente que todas las vías sensoriales, todas las vías sensitivas del cuerpo, toda la información sensitiva, la vista, el oído, el tacto, las sensaciones que no son conscientes, como por ejemplo el tono muscular, todo eso termina o hace escálamo o confluye en el tálamo. O sea, y a partir de esa información se recuperan o se generan arcos nerviosos que tienen que ver con la regulación homeostática o metabólica, como pasa en el hipotálamo, o relaciones de los ciclos de sueño y vigilia, como pasa con el epitálamo. Ya lo vamos a ir viendo eso más adelante. Fíjense, esta es una imagen, esta es una foto de una pieza anatómica, para que se ubique, es parecida a lo que veíamos recién. Acá tienen, esto es la hipófisis con la silla turca
en el efenoides, acá está esto es el quiasma óptico, ya después lo vamos, todas estas cosas las vamos a volver a ver, no se preocupen. Todo esto grande que está acá, este espacio, es el tercer ventrículo. Hay un agujerito que se ve por acá arriba, que es como que está saliendo el tercer ventrículo, que es la comunicación entre el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Esto se llama agujero de Monro, ya lo vamos a volver a ver. Fíjense para que se ubiquen, esta es la placa cuadrigémina, la cara posterior del mesencéfalo, esto es el mesencéfalo, acá adelante está el espacio perforado posterior, y esto que está acá es parte de lo que vamos a ver ahora del epitálamo, que es la glándula pineal. Esto es la glándula pineal hacia atrás, que está arriba de la placa cuadrigémina. Y ven acá, fíjense, en relación al piso del tercer ventrículo, tienen una estructura redondeada que son los tubérculos mamilares que forman parte de los núcleos del hipotálamo. Estos son los tubérculos mamilares, esto es el tercer ventrículo, como les decía, hacia atrás esta formación por encima de la placa cuadrigémina que es la glándula pineal, y hacia adelante, esto es la hipófisis en la silla turca, acá tienen la apófisis, esto que está acá abajo es el seno esfenoidal, estos son las apófisis clinoides anteriores y posteriores, como la sillita de montar que tiene la silla turca, ¿eh? Y este espacio que está acá abajo, esto es el tallo de la hipófisis, se llama el tuber cinereum de la hipófisis. Toda esta región que está acá, que estoy marcando acá, todo esto es ahí donde están los núcleos hipotalámicos, todo esto es hipotálamo. Entonces, para que se ubiquen en el espacio, acá está el tálamo, el epitálamo, y todo esto que está acá abajo es el hipotálamo. El subtálamo está por acá, ya después se lo voy a mostrar, no importa eso. Fíjense en la hipófisis, ya si bien después la vamos a volver a ver cuando veamos irrigación del sistema nervioso, fíjense que la hipófisis tiene dos porciones que son bien diferentes, una adelante y otra que está atrás. Esto que está adelante es la porción anterior o adenohipófisis, y esto que está acá atrás es la región posterior de la hipófisis, que es la neurohipófisis. Por más que sea una sola glándula, son como si fueran dos estructuras totalmente distintas. ¿Por qué? Porque la adenohipófisis tiene origen embriológico en el piso de la boca. Después anótenlo y después véanlo cuál es el origen embriológico de la adenohipófisis en una estructura que se llama cuerpo último branquial. No importa, eso después anótenlo y después cuando Profe, relean embriología, sí. perdón que lo interrumpa. Me escribió una compañera si puede dejarla entrar, que me parece que hay varios esperando. Y lo que pasa es que está bien. Esperen que salgo de acá y les doy entrada. Esperen acá. Para los que están entrando, les recuerdo que no es caprichoso el horario que estamos empezando 7:30, porque después yo comparto pantalla y no tengo manera de saber que están queriendo entrar. Bien, sigamos. Eh, Perfecto. ¿Se ve ahí? ¿Estamos viendo? ¿Se ve la pantalla? ¿Lo que estoy compartiendo? Y sí se ve. Bueno, entonces les decía que fíjense que la hipófisis tiene dos porciones. Una anterior, que es la adenohipófisis, que tiene un origen embriológico en el piso de la boca, y una posterior que se llama neurohipófisis, que sí deriva de la vesícula diencefálica. Solamente les voy a decir ahora que la adenohipófisis fabrica sus propias hormonas y reacciona en relación a los factores de liberación que fabrica el hipotálamo. En cambio, la neurohipófisis no fabrica nada y es un reservorio
de hormonas que se fabrican en el hipotálamo. No voy a decir más que eso. Fíjense cómo está ubicado el tálamo dentro del cerebro. Está metido bien en el fondo del cerebro. ¿Qué es lo que pasa? Cuando la vesícula telencefálica crece, envuelve al diencéfalo, entonces da la idea de que el diencéfalo está adentro del cerebro, pero lo que realmente pasa es que crece tanto la vesícula telencefálica que lo cubre. Si ustedes hacen un corte de cerebro, esto lo vamos a ver muchas veces, no se preocupen, lo único que me interesa que vean es esta porción que voy a señalar acá, que es el tercer ventrículo, esto que está acá, lo que está a los lados del tercer ventrículo, este núcleo y este núcleo son los núcleos talámicos, son como dos aceitunas grandes que están puestas a los lados del tercer ventrículo. Toda esta estructura que está por acá lo vamos a volver a ver cuando veamos configuración interna del cerebro. No se preocupen, todo esto lo vamos a volver a estudiar. ¿Por qué les muestro esto? Este es un relleno de los ventrículos. Esto me interesa, esto que está acá abajo es el cuarto ventrículo. Y acá está el tercer ventrículo. Todo esto es como si llenáramos de un material los ventrículos y así quedan. Y esto ven que les decía que el tercer ventrículo está conectado a los ventrículos laterales. Entonces, viendo en el cerebro, fíjense cómo está puesto el tercer ventrículo. Y fíjense que el tercer ventrículo tiene en el medio como si fuera una porción que no es líquida. ¿Por qué? Porque esta región que está acá es porque ambos ventrículos, que están puestos así, están uno a un lado y otro del otro, es como un huevito de aceituna alargada, que están así, visto de frente. Esto está visto desde arriba. Todo este es un cerebro que está cortado y para ver otras estructuras, pero me interesa que se fijen en esto que es el tercer ventrículo y toda esta masa que está acá al costado, este huevito que está de este lado y de este otro lado, son ambos núcleos talámicos. Y acá atrás, en el medio, como una nariz arriba de los tubérculos cuadrigéminos, es la glándula pineal, que es el centro del epitálamo. Todo lo demás, estos núcleos, este espacio, no se preocupen que lo vamos a ir viendo. Me interesa que recuerden esto nada más. Son dos masas de sustancia gris que forman parte de las paredes del tercer ventrículo hacia adentro y que están interconectadas. Todos estos, fíjense los núcleos cómo están unidos, cómo se van uniendo y se divide por núcleos. Esto cuando veamos configuración interna del diencéfalo, vamos a volver. Lo único que me interesa que vean es que en la región posterior del tálamo se llama pulvinar. Por ahora me interesa que se acuerden de eso. El hipotálamo. Vieron que al principio les mostré la foto del preparado de estas estructuras que estaban disecadas. Bueno, este es un esquema donde ustedes van a ver las estructuras hipotalámicas. ¿Qué se tienen que acordar del hipotálamo? Del hipotálamo está formado por lo que es el piso, las regiones del piso del tercer ventrículo. Todo esto es el tercer ventrículo, y este es el piso del tercer ventrículo, y ahí tienen como estructura grande los tubérculos mamilares que se ven desde la cara inferior del cerebro, el túber de la glándula hipofisaria, de la glándula pituitaria, la hipófisis propiamente dicha, y hacia adelante tienen la estructura relacionada de manera muy cercana con el quiasma óptico. Hay una relación íntima entre la glándula hipófisis y el quiasma óptico, que es parte donde se cruzan la vía visual. Y hacia adelante, adentro en el piso del tercer ventrículo, tiene un montón de núcleos que van a dar la funcionalidad del hipotálamo. Esto cuando veamos configuración interna lo vamos a volver a ver.
lo vamos a ver. Sepan que hay núcleos dentro del hipotálamo, que esto realmente saben donde lo van a estudiar muy bien y en mucho detalle en fisiología el año que viene, o no sé, el año que viene o cuando pase la pandemia, la verdad que no sé ahora, pero esto sí lo van a estudiar porque van a estudiar qué cosas hace o qué hormona o qué prohormona fabrica cada uno de estos núcleos. Estos núcleos hipotalámicos intervienen de manera muy importante en el control de la presión arterial, el control de la temperatura, el control del apetito, todo lo que es la relación entre recuperar líquidos o perder líquido, el manejo de los líquidos, todo eso está generado por hormonas que se fabrican en el hipotálamo. Acá tiene otra estructura, otro esquema, lo mismo que veíamos hace un rato. Acá se le agrega, fíjense, esto está visto del otro lado. Acá, ahora esto es ventral y esto es dorsal, acá está el cerebelo. Fíjense, el tercer ventrículo, el piso del tercer ventrículo con el hipotálamo, todo lo que es el tálamo acá. Acá está el epitálamo con la glándula pineal y acá chiquitito, que después lo vamos a ver en una sola imagen, el subtálamo. Todo lo demás es lo que es acá tiene la comisura blanca anterior y por acá atrás chiquitita está la comisura blanca posterior. Eso lo va a hablar en un rato Pedro. Bueno, acá lo mismo, importante esto, la relación que tiene la silla turca con la hipófisis. Otra vez, para recordar, ya acá esto sin dibujo, cómo se veía el tálamo, hipotálamo, esperen que les voy a cambiar la flecha, así, flecha, ahí está. Tálamo, hipotálamo, epitálamo, y por acá está el subtálamo. No se estuvo ¿Algunas viendo lo que funciones? marcó, ¿eh? Ahí, ¿se ve la flecha ahí o no? ¿Se ve el mouse ahí? No. No, No se ve, Mario. Ahí voy. Cambio ahí. Acá está. Ahora sí. Bueno, el puntito rojo. Lo que le decía. Acá, otra vez. Tálamo, epitálamo. Acá está el subtálamo en esta región. Y a todo acá el hipotálamo. Toda esta región del hipotálamo. Algunas funciones del hipotálamo, ven lo que le decía, como para que tengan todo lo que es manejo del líquido, todo lo que es la cuestión de sudoración y presión arterial, frecuencia cardíaca, control del hambre y la saciedad. Los que somos adictos a las harinas, sepan que las harinas producen adicción porque tienen receptores que se pegan de estímulo de placer. Los centros de placer están cuando uno come algo que le gusta o hace algo que le gusta mucho, esa sensación de felicidad que le da la endorfina o la oxitocina, está generada acá en estos núcleos del hipotálamo. Así que ya saben decirle, es mi hipotálamo, es mi hipotálamo. Además del manejo de la temperatura y el centro de la sed y de la diuresis. Todo eso están en esos núcleos hipotalámicos. Solamente les voy a decir, todo esto que está acá es el tálamo. Todo esto son los núcleos talámicos. Todo esto son los núcleos talámicos. Toda esta región por debajo, hay un núcleo, hay una región por debajo del tálamo, no en el piso del tercer ventrículo, por debajo del tálamo, que es el subtálamo. Lo único que les voy a decir, ya después lo vamos a ver en detalle, que así como el tálamo concentraba la información sensitiva, el subtálamo es el nexo entre lo motor y lo sensitivo. O sea, cuando uno piensa qué sistema en el sistema nervioso, qué parte del sistema nervioso relaciona lo sensitivo y lo motor en el tálamo, eso es el subtálamo. Y en el epitálamo, acá está la glándula pineal. La glándula pineal, lo que tiene, hay núcleos que son núcleos abendulares, no importa, pero la glándula pineal lo que hace es, tiene una hormona que se llama melatonina que reconoce los ciclos de luz y oscuridad, de vigilia y sueño. Entonces por eso uno se duerme de noche y se despierta de día,
porque hay todo un circuito dentro del sistema nervioso que es capaz de detectar la luz. Hay una especie de reptil en Oceanía que tiene abierta el cráneo, la epífisis, y es como una fotocelda, el tercer ojo, que le dice sensa la luz y lo despierta, y sensa la oscuridad y lo duerme. Bueno, esto es lo que les decía, si se ve el tálamo a los lados del tercer ventrículo. ¿Mm? Y esto otra vez, toda esta región es el tálamo alrededor del tercer ventrículo en los cortes de cerebro. Muy bien, eso es todo por mí. Lo dejo, si quieren, a Pedro. Yo salgo, dejo de compartir la pantalla, y si quiere Pedro compartir. Esperen que voy a volver acá, dejar de compartir, y si Pedro quiere compartir la pantalla él, ahí Muy yo bien. ya me silencio. No sé si tienen alguna Sí, duda, sí, los por chicos, supuesto. igual. Esto, saben que el mecanismo de esto es, no entendí, no se vio, por favor, explicarlo de vuelta. Esto es absolutamente informal, ¿eh? No tengan problema en interrumpirme cuando estoy hablando porque no entendieron algo o resultó confuso o leyeron otra cosa. Así que, bueno, Pedro, yo me silencio y te dejo a vos nomás trabajar. Dale. Sí, un poquito de presentación. Yo decidí ayudarlo al profesor a dar estas clases porque la verdad es que está bueno un poco dar anatomía de una Me manera gustó lo más del profesor, detallada. me Por eso gustó me lo del gusta profesor. Me gustó lo del profesor. Sí, seguí así el profesor. que nada, está bueno que haya un ida y vuelta, o sea, pregunten, que digamos, darlo de manera más tranquila, que se haga tomando un café, ¿se entiende? La idea es ver anatomía un poquito más en este sentido. Pero bueno, cualquier cosa vayan preguntando con respecto a lo anterior o bueno, lo que vamos viendo ahora. Sí. Bueno, la idea, sí. ¿Alguien iba a hablar? Ah. Bueno, ahí no sé si se ve, ¿se está viendo en la pantalla estos cuadros? Sí. Y se está viendo. Buenísimo. Sí, se ve, se ve. Bueno, la idea del sistema nervioso, para hablar un poco de lo general, que ya seguramente lo están haciendo, es mapearse un poco todos los componentes que tiene. A diferencia de otras cosas que hemos venido haciendo, esto tiene sustancia blanca y sustancia gris, que es lo que nos permite diferenciar dos tipos de grandes estructuras, o lo que conecta una cosa con otra, o lo que procesa información, ¿sí? Entonces, ahora, y también a partir de esto, definimos las distintas regiones, son funcionalidades, o sea, son como pisos. Dentro del encéfalo, nosotros estamos viendo recién el prosencéfalo, que embriológicamente sería el cerebro anterior, y dentro del prosencéfalo, el telencéfalo. ¿Se ve acá la flechita? Es la primera vez que uso Meet para dar una clase, así que no sé si se ve la flecha. Sí, se ve. Se está viendo. Se ve. Sí, se ve. Gracias. Bien, entonces, nosotros teníamos en el cerebro anterior el diencéfalo, que recién Mario lo explicó con todos sus componentes, y nosotros lo que vamos a ver ahora es la configuración externa, que nos termina dando el telencéfalo. Fíjense desde lo embriológico, como el telencéfalo, cuando crece, el cerebro anterior pasa a crecer de esta manera, a la figura de la derecha, y después esta va a terminar creciendo todo, tapando al diencéfalo, ¿sí? Rodeándolo, formando los dos cerebros. Fíjense, como el telencéfalo acá va a crecer y va a estar terminando tapando, como si fuese la copa de un árbol, tapando el tronco, ¿sí? Y ahí lo va a estar tapando y se termina de formar los dos hemisferios del telencéfalo. Y lo segundo, fíjense cómo digamos, todas las cortezas y demás se van a estar comunicando entre sí, y bueno, es lo que vamos a hablar de las comisuras un poco. Entonces, bueno, los dos cortes, calculo que ya lo habrán hablado, Fletching y Charcot, son dos cortes para el estudio de la configuración interna. Fletching, acuérdense, a la altura del flequillo, si se quiere, que sería un corte coronal o axial, perdón, sería un corte transversal o axial, bien, a la altura del flequillo. Y el Charcot, acuérdense, más coronal, bien, que es el de la derecha. Bien, o sea que
Esto es de anterior a posterior, izquierdo y derecho, y este sería superior, inferior, izquierdo y derecho. ¿Sí? Como a manera de ejemplo. Bien, vamos a ver entonces la configuración externa del cerebro. Acá en un esquemita, yo algo había hablado en las clases del viernes, me acuerdo, donde tenemos que el cerebro va a tener distintas divisiones. En todo este crecimiento que tiene, en todo el centro de procesamiento que va a tener la corteza, que es donde se forma la conciencia, vamos a tener un montón de divisiones para que su superficie aumente. Esa es la razón de sus grandes divisiones, tanto de sus surcos como de sus circunvoluciones, ¿sí? Así aumenta la superficie de esta corteza y tiene mayor procesamiento neuronal. Bien. Entonces, de los grandes surcos que encontramos dividiendo al cerebro, tenemos al surco central, que es este de acá, ¿sí? Que es el surco rolándico o de Rolando, cisura de Rolando. Y después tenemos otro, que va a ser la cisura de Silvio o lateral, ¿sí? O surco lateral o cisura lateral, ¿bien? Estos dos me van a dividir un hemisferio y otro hemisferio. Entonces, el surco central me va a dividir el lóbulo anterior del cerebro, que es el lóbulo frontal, del lóbulo parietal, ¿sí? Y acá lo podemos ver desde interno, va a ser parecido. Sepan, cuando a ustedes les toque ver, cuando ustedes vayan al preparado el día de mañana, van a tener un montón de estas estructuras. Ahora vamos a ver en otra imagen. El surco central va a ser siempre el de mayor trayecto, acuérdense eso, el que va desde más arriba a más abajo. Nunca se llegan a tocar con el surco lateral que hoy mencionaba, ¿sí? O de Silvio. Nunca se tocan, pero sí es el más largo. Y ahí es donde se divide el lóbulo frontal del parietal. Después, otras cisuras, otros surcos que encontramos, son el surco parieto-occipital hacia posterior, ¿sí? Que lo vamos a encontrar bien dividiendo claramente lo que sería más la región parietal, que acá se pierde un poco en esta zona, pero divide claramente del polo occipital o el polo posterior del cerebro, donde está el lóbulo occipital. Y además, si lo vemos de interno, para terminar de confirmar este surco parieto-occipital, tenemos que desde el lado interno, que es la imagen de abajo, acá tenemos a un telencéfalo cortado a la mitad, ¿sí? Un corte sagital. Y tenemos como desde anterior acá a posterior, esto es superior y esto es inferior. Y el surco parieto-occipital desde interno, vamos a ver cómo se va a juntar con otro surco. Fíjense que hacen un ángulo de 90 grados acá, entre sí. Este surco, que va a aparecer nuevo, es el surco calcarino. Lo que tiene importancia este surco calcarino, que se junta con el parieto occipital, es eso, que nos confirma el surco parieto occipital, bien, que nos divide el lóbulo parietal del lóbulo occipital, por un lado, y además, lo que va a tener de importancia esto, es que va a pasar acá una arteria, que se llama justamente arteria calcarina, que va a irrigar esto, o sea, si esta arteria tiene algún problema de irrigación o algo, vamos a tener un problema en el lóbulo occipital. Por eso la importancia de saber más o menos el surco calcarino, donde se ubica esta arteria. Por ejemplo, bueno, y después tenemos algunas diapos para las funciones, pero una de ellas era la visión en el lóbulo posterior. Después tenemos la cisura de Silvio, o silviana, o cisura lateral, surco lateral, que nos divide el lóbulo frontal y parietal del temporal, ¿sí? Y ahí queda bien clara la división. Del lado interno se ve apenas acá, ¿sí? Bien, eso a grandes rasgos. Entonces vamos a ver en menos esquema y más aproximado a un cerebro real. No deja de ser un dibujo esto, un buen dibujo. Tenemos, fíjense, todas estas circunvoluciones, todas estas líneas, la más larga es esta de acá. Esta va a ser el surco central o de Rolando, ¿sí? Que nos separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y acá el surco lateral, que nos separa frontal parietal del temporal. Nosotros dijimos que hacia posterior tenemos el surco occipital, parieto occipital.
que quizás no queda tan claro, acá se puede ver, que también cumple como si fuese el más larguito, el más marcado, pero lo que nos termina de confirmar, por ejemplo, puede ser este o este, es viéndolo en un preparado desde interno, ¿sí? Que se va a cruzar con el surco calcáreo. Bien, lo tenemos, bueno, ya lo vamos a ver en la siguiente imagen, no sé dónde está. Entonces nos termina de quedar lóbulo frontal, lóbulo parietal, lóbulo temporal, lóbulo occipital acá. Y esto por proyección, ¿no? La separación de estos dos lóbulos. Y desde interno, acá lo mismo. Bien, bien, bien. Cuando tenemos que hablar de circunvoluciones, nosotros tenemos que el surco, nosotros tenemos que el surco central nos divide nos va a dividir en dos circunvoluciones importantes que la vamos a retomar más tarde, que son sería la circunvolución precentral y retrocentral, ¿sí? Circunvoluciones precentral o prerolándica y retrocentral o retrorolándica, ¿bien? Fíjense cómo nunca llegan a tocar acá la cisura de Silvio, acá hay una conexión importante que se genera, ahora no me acuerdo el nombre, ¿bien? Y después, bueno, hay un montón de circunvoluciones, pero le diría que las dos más importantes son estas de acá. Después tenemos una circunvolución, que es el famoso hipocampo dentro del lóbulo temporal, ¿sí? Que se ve más con un corte. Acá tenemos los lóbulos, las divisiones, y acá podemos ver cómo si nosotros abrimos el surco lateral o de Silvio, lo abrimos y fijamos adentro, aparece algo más de cerebro, algo más de corteza. Y esto se da porque esta parte es una invaginación que se produce, lo vamos a ver en otro corte, se produce una invaginación, se mete para adentro, valga la redundancia, se mete la corteza y aparece más corteza adentro, formando así el quinto lóbulo. Tenemos 1, 2, 3, 4, y acá el quinto lóbulo, que es el lóbulo insular, o la ínsula de Rayleigh, o el lóbulo de la ínsula. ¿Bien? Que va a tener distintas partes, mucho esto no importa. Sepan que está, ¿sí? Y se encuentra hacia lateral, a la altura del surco lateral. Bien. ¿Podrías volver a mostrar la circunvolución Sí. del hipocampo en el temporal? No, eso ya lo vamos a ver. Igual, Ok. eso lo vemos más desde interno. Ahora lo vamos a ver. Después tenemos la fisura longitudinal cerebral, que no se las he dicho hoy, que quizás es más sencilla, que es la que nos divide un lóbulo de otro. Acá tienen el telencéfalo bien desarrollado. Fíjense, se desarrolla tanto que deja las circunvoluciones y las fisuras y demás. Y tenemos la principal, que el telencéfalo se termina de dividir en un hemisferio izquierdo y en un hemisferio derecho, ¿sí? Y lo que podemos ver, la estructura que está por encima, entre medio de ellas dos, es el cuerpo calloso, que es la primera comisura y la más grande que vamos a encontrar. Bien, fíjense, de arriba reconocemos el surco central, que es este de acá. Fíjense cómo tiene un gran trayecto. Y de este lado también. Y después, bueno, no mucho más. Y acá sería el pareto occipital, que debería ser este de acá. Pero va cambiando. Fíjense que no hay nada fijo. Se tienen que dar distintas pautas. Bien, las distintas circunvoluciones. Estas son las claras, las que yo les nombro. Si nosotros lo vemos de abajo, ¿qué es lo que reconocemos? Bueno, primero, tenemos acá el lóbulo temporal y la cisura lateral o de Silvio, ¿sí? Y acá entonces tenemos el lóbulo temporal, hacia posterior va a estar el occipital. Tenemos acá la estructura mesencefálica, fíjense que acá ya tenemos los dos pedículos del mesencéfalo y el cuerpo del mesencéfalo con su acueducto, si la pueden reconocer ahí, la sustancia negra característica del mesencéfalo en la configuración interna. Esto es un corte también transversal que se hace al nivel del mesencéfalo, por eso podemos ver todo el cerebro. Ahí están los cuerpos mamilares, allá a la altura del diencéfalo, que hoy había hablado Mario, y atrás todo el telencéfalo. Fíjense cómo el telencéfalo termina cayendo y los lóbulos temporales se encuentran tapando el diencéfalo a la altura del mesencéfalo. Por eso este corte a la altura del mesencéfalo, que estaba mucho más abajo, ¿sí? Tenemos hacia anterior
Los bulbos olfatorios que van a aparecer ahí, que tienen directa relación con las fosas nasales, a la altura de la lámina cribosa, desde superior, y se van a ir a dividir en dos, ¿sí? Ya lo van a ver eso después. Y además tenemos el quiasma óptico, que tiene que ver, el de recién tiene que ver con el primer par craneal, y el segundo es el quiasma óptico con el segundo par craneal. ¿Bien? Y acá podemos ver también las distintas sustancias perforadas. Entre los dos pedúnculos mesencefálicos tenemos la sustancia perforada posterior, de donde sale el tercer par craneal, que hoy habíamos hablado, nervio oculomotor. Y las sustancias perforadas anteriores, de paso se las muestro, se encuentran acá. Cuando tenemos el bulbo olfatorio, el tracto olfatorio que se divide en dos, aparecen las sustancias perforadas anteriores, izquierda y derecha, son pares. La posterior es impar, las anteriores son pares, ¿sí? Bien. Y no mucho más que eso desde inferior. Bien, acá lo mismo, esto ya lo vimos. Desde interno, fíjense, el surco parieto-occipital, cómo se va a juntar con uno que siempre va a ser, o mayoritariamente va a ser, de 90 grados, es este de acá, es el surco calcarino por donde va a pasar la arteria calcarina y va a irrigar esta zona. Y fíjense, vamos a tener una circunvolución característica del cíngulo, que después lo pueden leer más teórica, se ve bien desde interno por encima del cuerpo calloso, que es esto de acá. Tienen el cuerpo calloso y la circunvolución del cíngulo por encima. Siempre característica. Bien. Después tenemos, ¿qué más? Bueno, también se puede ver el surco central a este nivel. Y bueno, en este corte sagital podemos observar un poco a nivel de los tálamos. Podemos ver el septo pelucio. Y podemos empezar a hablar, esta es la descripción externa, empezamos a hablar de las distintas comisuras. ¿Qué son las comisuras? Las comisuras son, es sustancia blanca, es decir, son cables que conectan de un lugar a otro, que en este caso van a conectar un hemisferio con otro, ¿sí? Cuando nosotros veamos esta imagen, vamos a tener distintos cableados que conectan los distintos hemisferios. Esas son las comisuras, sustancia blanca que conectan ambos hemisferios. Y lo vamos a tener en distintos niveles, de superior a inferior, y también van a ser un poco oblicuos, digamos, van a dar una serie de vueltas que ahora vamos a ir viendo. Principalmente conectan un hemisferio con otro. Entonces, la principal, y le diría la más importante y la más grande, es el cuerpo calloso. El cuerpo calloso, que lo pueden ver acá, inmediatamente es el más grande, va a tener 4 partes, ¿sí? Fíjense, se va a dirigir desde anterior a posterior. Va a tener una porción más inferior, fíjense acá, que es el pico. Fíjense, el pico del cuerpo calloso, fíjense cómo se dirige más hacia inferior, no hacia anterior, sino hacia inferior desde anterior. Esto acá es el pico del cuerpo calloso, como si fuese el pico. El pico, ¿vieron cuando, no me sale, el pico de picar, de picar piedra? Bueno, se dirige un poco hacia abajo. Este es el palo y acá el pico. El pico, acá la rodilla, se llama rodilla porque justamente tiene una dirección, el cuerpo calloso, y cambia de dirección. Eso se denomina anatomía de rodilla. Rodilla del cuerpo calloso. El cuerpo, que es la principal estructura, y el rodete, acá. Pico, rodilla, cuerpo, rodete, son las 4 porciones. El pico, fíjense, se va a terminar de relacionar con una comisura a esta altura, fíjense que tenemos conectando acá, que es la comisura blanca anterior, ¿sí? Es otra comisura que ahora la vamos a ver mejor. Y hacia posterior se va a dirigir casi conectándose, estando en relación con las estructuras por debajo del cerebelo, con la epífisis y demás, plexo coroideo y demás. Pero la principal relación, les diría, del cuerpo calloso es que hacia superior se conecta con la corona radiada, se llama así, la corona radiada, es más teórico, digamos, también está, pero la corona radiada conecta la corteza con el cuerpo calloso, ¿sí? Y el cuerpo calloso conecta entre sí ambos hemisferios, y hacia inferior vamos a tener lo que son, va a formar parte del cuerpo calloso el techo del ventrículo
el primer y segundo ventrículo, ¿sí? El ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Me trabé un poquito. Entonces tenemos el cuerpo calloso y forma el techo, fíjense, de este espacio, que va a ser, que ya lo vamos a ver, el primer y el segundo ventrículo o ventrículo izquierdo y derecho. Que después por el agujero de Monro pasa al tercer ventrículo, que se encuentra entre los tálamos a esta altura. Fíjense, y está es lo que hablaba hoy Mario, que es la conexión intertalámica, con comisura intertalámica a este nivel. Bien, y desde ya les adelanto, a la altura de la epífisis que estaba por detrás, teníamos la comisura blanca posterior y la comisura avenular. Son las 5, entonces, y me falta el fornix. El fornix va a ser el piso del primer y el segundo ventrículo y va a ser el techo del tercer ventrículo, ¿sí? Como si fuese el maxilar y el palatino para boca y fosas nasales, bueno, acá lo mismo. Piso y techo. Va a ser el piso de los ventrículos laterales, o primer y segundo ventrículo, y va a ser el techo del tercer ventrículo. A esta altura el fornix. Cuerpo calloso, fornix, comisura blanca anterior, comisura blanca posterior y comisuras avenulares, ¿sí? Bien, vamos a ver, acá vimos el cuerpo calloso entonces. Ahora vamos a ver, el cuerpo calloso lo mismo. Vamos a ver ahora un poco más lo que es el fornix, ¿bien? Ah, no, acá la comisura blanca anterior, lo que él le nombraba, acá el cuerpo calloso con sus distintas porciones, el pico, la rodilla, el cuerpo y el rodete. El pico conectándose con la comisura blanca anterior. Y acá tiene una línea terminalis que se va a ir a conectar con el quiasma óptico, ¿sí? Esta estructura acá es el quiasma óptico. Fíjense cómo da toda la vuelta esto. ¿Sí? Cómo está todo conectado. Y acá tiene el quiasma óptico, ¿sí? Comisura blanca anterior. Esta es la ubicación. A esta altura se va a la misma altura, fíjense, la comisura blanca anterior del otro lado, la comisura blanca posterior. Bien. Y el trígono, que es lo que ahora quiero ir a apuntar, se encuentra acá, entre el ventrículo lateral, este es el ventrículo lateral derecho, y el tercer ventrículo, entre los tálamos. Acá es un corte coronal, esto es superior, esto es inferior, derecho e izquierdo. Fíjense, acá arriba tenemos el cuerpo calloso, fíjense, el cuerpo calloso es esto de acá. Acá van a tener la corona radiada arriba. Estos huecos negros son los ventrículos laterales. Fíjense cómo forman el cuerpo calloso, forman el techo de estos dos espacios, de los ventrículos laterales. Después vamos a tener el trígono a este nivel y más hacia inferior y anterior tenemos lo que es la comisura blanca anterior. Fíjense cómo es bien transversal. Conecta derecho e izquierdo de manera recta, pero es bien anterior. Recuerden que está por delante del tercer ventrículo. ¿Sí? Si esto es un corte a este nivel, así, tac, acá. Si yo lo corto un poquito por detrás, a este nivel, no veo la comisura blanca anterior. Voy a tener al tercer ventrículo. ¿Bien? Bien, acá lo que podemos ver, entonces comisura blanca anterior, cuerpo calloso. Acá lo que podemos ver es el trígono. No sé si, vamos Mario, si lo querías charlarlo, el trígono, o sigo con esto, o cómo vengo. Capaz estoy hablando mucho, no sé si No, hay está dudas perfecto. también. Yo, si quieres, déjame, yo tengo un par de imágenes del trígono con un videito y así ya Dale. vamos cerrando. Gracias, Pedro. No. Ahora les voy a, esperen que ya les comparto, denme un segundo. Ahí está. Hago una pasada y ya déjenme que ya sí vamos terminando porque se nos está pasando la... Lo que pasa es que esto lleva mucho tiempo, porque son mucha información y por ahí un poquito más lento como para que les suene. Bueno, lo que decía, las porciones del cuerpo calloso con ambas comisuras, cómo está puesta la corona radiada con el cuerpo calloso, cómo se ve. Por debajo del cuerpo calloso, está en la mitad, está separado, el cuerpo calloso está separando los ventrículos con un septum, que es el septum pellucidum, esto no, y así es como se ve el trígono. El trígono es una estructura de sustancia blanca que conecta
el lóbulo temporal con el hipotálamo, básicamente, porque conecta la quinta circunvolución temporal, que es el hipocampo, ya lo vamos a ver cuando veamos sistema límbico y olfatoria, con los tubérculos mamilares, que es el hipotálamo. Se ve en el espacio que queda por debajo del cuerpo calloso. Todo esto, esperen que les voy a mostrar con dibujito acá y acá. Todo esto es el cuerpo calloso y esto es, acá están los tubérculos mamilares. Perdón, acá están los tubérculos mamilares, por acá abajo están los tubérculos mamilares, y toda esta estructura que viene acá, así y así, es el trígono. Si ustedes lo ven, el trígono, esto que está acá abajo, es la quinta circunvolución temporal, se llama también hipocampo, ya vamos a ver por qué. Pegado a la quinta circunvolución temporal, arranca una fibra de sustancia blanca que se llama fimbria o alveus, que se une con la del otro lado y forman los que son las porciones posteriores, los pilares posteriores del trígono. Acá arriba está el cuerpo calloso, acá arriba. Esos dos pilares posteriores se juntan formando un cuerpo y una unión hacia adelante, que es el pilar anterior. Y el pilar anterior termina en los tubérculos mamilares. ¿Por qué digo va de posterior a anterior? Porque esta es la dirección que lleva la información. La información entra por acá, se procesa y sale por acá. Por eso, cuando se habla primero de los pilares posteriores y después de los pilares anteriores. En el medio hay fibras intercomisurales que son transversales, que van uniendo un trígono un hemitrígono con el otro. Y de acá, de los tubérculos mamilares, que son hipotálamo, sale un haz, que acá no está, pero no importa, ya después lo vamos a ver, que se conecta con el tálamo. Fíjense cómo se ve, a ver si puedo, esperen que esto lo voy a sacar, voy acá, a ver si lo puedo hacer andar, si se ve esta animación, cómo se vería el trígono en una, espero que ande, está cargando la animación, cómo se ve el trígono en el tronco del encéfalo. A ver si arranca o no arranca. Ya estamos terminando, fíjense, lo que está en rojo es el trígono. Arriba está el cuerpo calloso y todo esto es el trígono que termina en los tubérculos mamilares, y esto que está acá en el medio es el tálamo. Para que se ubiquen cómo va de afuera hacia adentro y de abajo hacia arriba. Para que se ubiquen cómo es el... Bien, perfecto. Esto es lo más importante que tenemos que recordar. Si quieren, las preguntas o dudas que tengan, si no, les dejo, esto va a quedar por supuesto grabado y subido a YouTube, las 4 preguntas que hacemos para la semana para el viernes, que acuérdense que el viernes trabajamos a la 1 de la tarde, de 1 a 2 de la tarde. ¿Cuál es la estructura líquida que se relaciona con el diencéfalo, la porción líquida del ventrículo? ¿Dónde está o cuál es la rodilla del cuerpo calloso? ¿Dónde se localiza el lóbulo de la ínsula? Y el problema, sería la situación clínica, es una persona con problemas visuales, cuando se hacen los estudios, le diagnostican un tumor de la hipófisis. ¿Cuál es la relación anatómica entre la enfermedad y el síntoma? Ahí tienen, esto después, si quieren hacerle captura de pantalla o sacarle fotos, después esto va a estar en el video. Utilizamos un poco más de tiempo nos utilizamos 6 minutos más, pero bueno, era importante por la cantidad de información que era esto. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta antes de terminar? Profe, yo tengo una duda, pero es con respecto a lo de la médula. Quisiera saber qué es el tracto posterolateral de Lissauer o Lissaber.
Eso, el tracto de Lissauer lo vamos a ver cuando veamos vías. Eso está dentro de la vía sensitiva, la vía cruzada de Lissauer, ¿sí? Eso cuando veamos vías sensitivas, ahí lo vamos a trabajar. Eso es configuración interna de la médula. Todavía no lo vimos. Haceme acordar cuando veamos configuración. Fíjate en el temario, que está el temario, que lo compartí en el grupo de WhatsApp. Fíjate en el temario cuando diga vías ascendentes, vías sensitivas, ahí vamos a tocar el tracto de Lissauer.